Pensemos en algo por un momento. ¿Qué había antes de que existiera el tiempo? O sea, antes de la primera estrella, antes incluso de que el universo diera su primer respiro. Lo que había era un misterio. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una historia que busca justamente desvelar ese gran enigma. Y la pregunta que nos va a guiar, la pregunta clave de todo esto es, ¿quién era Jesús antes del tiempo? Ok, para empezar a desenredar esto, el relato nos lanza una idea que la verdad es alucinante. Dice así, mucho antes de que brillara la primera estrella, ya existía una presencia invisible, eterna, indescriptible. Ojo, no está hablando de un vacío, ¿eh? Habla de un ser, de alguien que ya estaba ahí antes de absolutamente todo lo creado. Pero, ¿quién era esta presencia? Bueno, la primera pieza de este rompecabezas se nos presenta como el verbo antes del tiempo. A ver, esta presencia se identifica como el verbo. En el Evangelio de Juan se lee, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Miren, el término verbo aquí es súper profundo. No es solo una palabra. Implica la razón, la lógica, la mente creadora detrás de todo el universo. Y este verbo, según nos cuenta la fuente, es Jesús. No como una idea abstracta, no, sino Dios mismo existiendo desde la eternidad. Y aquí viene lo realmente fascinante. Su papel en todo esto. No era un espectador pasivo, para nada. Fue el agente mismo de la creación. El relato es muy claro. Todo, absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos, fue creado por medio de Él y, además, para Él. Esto nos lleva a un concepto que francamente nos vuela la cabeza, porque choca con nuestra idea del tiempo. ¿A qué me refiero? A que el plan de redención no fue una reacción, no fue un plan B de emergencia. La fuente lo llama el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Pensemos en eso un segundo. La solución ya existía antes de que el problema siquiera apareciera. Increíble. Entonces, la pregunta lógica es, si este ser ya existía desde siempre, ¿estuvo como ausente hasta que nació en Belén? La respuesta que nos da el relato es un rotundo no. A ver, veamos cómo se fue manifestando el Creador en medio de su pueblo. Resulta que según esta narrativa, este Cristo eterno no estuvo para nada ausente. Se fue manifestando de maneras misteriosas. Por ejemplo, como el Señor que caminó con Abraham, o como esa voz que salió de la zarza ardiente y le habló a Moisés. También como el comandante celestial que se le apareció a Josué. Incluso se dice que el profeta Isaías llegó a ver su gloria. Cada una de estas apariciones era como un destello, ¿saben? Una pista más de que un plan divino se estaba desarrollando. Y bueno, todo esto, todas esas pistas, apuntaban a un momento, el momento crucial, el punto central de toda esta historia. El Dios que se hizo hombre. Aquí es donde nos encontramos con la paradoja más grande de todas. Imagínense esto. El creador del universo entero se convierte en un bebé en un establo. El que sostiene todas las cosas ahora es sostenido en los brazos de una joven. El autor del tiempo, de repente, está sujeto al tiempo. Es la grandeza divina vestida con la humildad más radical que podamos imaginar. Y después de eso, casi 30 años de un aparente silencio en Nazaret. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no fue ausencia, para nada. Fue preparación. Fue el creador experimentando la vida humana desde adentro. ¿Se imaginan? Sintiendo el olor a madera en el taller de carpintería, el peso del cansancio al final del día, viviendo la normalidad de ser uno más del pueblo. Y esa vida de humildad no fue solo una etapa, ¿eh? Definió el propósito mismo de su venida, ser el siervo que sirvió a todos. A ver, el poder de Cristo no solo se vio en los milagros espectaculares. El relato destaca un momento que es clave. Aquel que tenía poder sobre el viento y el mar, esa misma persona se arrodilló para lavarles los pies a sus discípulos. Pensemos en eso, el Señor de todo el universo tomando el lugar del último de los siervos. Y no fue algo espontáneo, ¿eh? Fue un acto totalmente deliberado. Miren los pasos, uno por uno. Primero, se levantó de la cena. Después, se quitó el manto. Luego, se arrodilló. Y finalmente, comenzó a lavarles los pies. Cada gesto era una lección. Estaba diciendo que la verdadera grandeza en su reino se mide por el servicio. O sea, no era solo un gesto simbólico. Sus palabras pusieron de cabeza toda la lógica del poder que conocemos. Dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Estaba estableciendo un modelo totalmente nuevo, un nuevo paradigma para la humanidad.
Y aquí el relato hace una conexión potentísima. Ese acto con la toalla y el agua era solo el preludio, el anticipo de algo más grande. El siervo se estaba preparando para ser el cordero. La misma humildad que lo llevó a arrodillarse para servir sería la misma que lo llevaría a entregarse en el sacrificio final. Pero la historia del siervo no termina en el sacrificio, termina en victoria. Y con esto llegamos a la culminación de toda la narrativa, el Rey de la Eternidad. Miren, para la mayoría de las personas, la tumba significa el fin. Es el símbolo de lo definitivo, sellado con una piedra. Pero en esta historia, ese final se transforma por completo en el escenario de la victoria. Un comienzo que nadie podía imaginar, una tumba vaciada no por manos humanas, sino por el poder divino. Y las consecuencias de esa victoria, radicales. Primero, la muerte es derrotada. Segundo, la barrera que separaba de Dios se rompe. La esperanza, que parecía perdida, se restaura para toda la humanidad. Y el miedo de sus seguidores se transforma en una convicción tan fuerte que literalmente cambió el mundo. Después de la resurrección, hay una visión que tuvo el apóstol Juan que es simplemente sobrecogedora. Describe a este Cristo ya glorificado y dice, sus ojos eran como llama de fuego, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Se dan cuenta? El siervo humilde que lavó pies ahora es revelado como el Rey de toda la eternidad. Y así, esta historia, que es épica, ¿no? Abarca desde antes del tiempo hasta la eternidad, de repente aterriza en un momento súper íntimo y personal. Se resume en una invitación que está vigente hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Lo que nos deja con una última reflexión. Según este relato, la eternidad no es solo un futuro lejano, es una invitación en tiempo presente. Así que la pregunta final no es para la historia, sino que queda resonando para cada persona. ¿Está la puerta abierta?